Esta mañana vamos a cerrar este grupo de temas que hemos tenido durante todo el mes de agosto, acerca de la salud emocional y el abuso y todo esto que empezamos. Y hoy vamos a cerrar con un tema que es muy importante, muy hermoso, muy lindo, que es la autoridad espiritual. Efesios 1:17. Y lo vamos a leer primero en una versión y luego en otra para poder tener una comprensión bien buena de este pasaje. Efesios 1:17, y vamos a leer hasta el verso 23. 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice la Escritura que por la fe existe todo el universo, porque fue la autoridad espiritual de Dios. Cuando Dios habló, todas las cosas existieron, comenzaron a existir. Todo lo que nosotros podemos ver fue hecho de lo que no se veía, no existía, y Dios lo hizo con su palabra. Y cuando Dios dice que nos ha hecho a nosotros a imagen y semejanza suya, tenemos que entender que Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene alma, Dios es espíritu. Y cuando Dios pone su imagen en nosotros es porque está poniendo su espíritu en nosotros, y nosotros estamos llenos de su espíritu y de su poder. Por lo tanto, tenemos la autoridad. Entonces, la autoridad espiritual está determinada por la fe. Si nosotros no podemos tener fe, no podemos tener autoridad espiritual. Lo más importante es que nosotros entendamos la fe, lo que es la fe. Y por eso el verso 17 dice la Escritura que Dios quiere darnos un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación en el pleno conocimiento de Él. No hay forma de que nosotros podamos tener autoridad espiritual si no tenemos una revelación de Cristo en nosotros. No es un conocimiento humano, no es un conocimiento teológico, no es que nosotros leamos la Biblia y leamos la Biblia y leamos la Biblia, porque la Biblia en sí cuando está aquí, es un libro de papel. Uno a veces lleva Biblias a la cárcel, y los drogadictos, al menos en nuestros países, agarran los pedazos, las hojas, y enrollan la marihuana y se fuman con una Biblia, porque esto no tiene ningún poder mientras esté aquí en el papel. Esto cobra poder cuando es revelado en nuestro corazón, cuando es revelada la palabra por el Espíritu Santo. Cuando uno de esos drogadictos es impactado por el Espíritu, toda la palabra toma poder en él. Y eso es lo que nosotros estamos buscando y pidiéndole a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Es lo que el apóstol está orando por los efesios, que hubiera un espíritu de revelación en ellos para que pudieran ir más allá de la letra. Porque los efesios eran muy estudiosos, estudiaban mucho la Biblia, eran muy celosos. Es más, ellos
podían decir quiénes eran los falsos apóstoles, quiénes no tenían mucho conocimiento, pero les faltaba esa revelación. Por eso en Apocalipsis también el Señor le habla a la iglesia de Éfeso diciendo: tienes que volver a tu primer amor, porque ustedes trabajan duro, sostienen la iglesia abierta, a pesar de todas las pruebas, y conocen la palabra, y empieza a hablarles todo lo bueno que hacían los efesios, pero necesitan regresar al primer amor, necesitan volver a tener esa revelación espiritual del principio, cuando me conocieron. Y eso es lo que estaba hablando el apóstol aquí, un espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Y el verso 18 dice: habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Aquí vean que está más oscuro: la esperanza a la que Él los ha llamado y la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Esto es algo que empezamos a ver el miércoles. No sé si ustedes lo recuerdan. O sea, aquí lo estamos viendo desde la autoridad. Allá los miércoles lo estábamos viendo desde la obra de Jesucristo. Pero aquí quisiera que lo viéramos desde la autoridad espiritual. Dios nos ha dado una esperanza. La esperanza es algo que está en el futuro. Es algo que vamos a recibir. Y esa esperanza está puesta en la venida del Señor. Es una esperanza que tenemos, que cuando Él venga seremos como Él, que recibiremos un cuerpo glorificado, que los que estén en Cristo serán transformados. Si estamos vivos o si estamos muertos, resucitaremos. Pero también nos habla de las riquezas de la gloria de su herencia. Las riquezas de la gloria de su herencia. Y eso no es algo futuro. Eso es algo totalmente presente. A veces el diablo trata de engañar a los creyentes, haciéndole creer que esas bendiciones van a venir hasta que se muera, hasta que Cristo venga, o cuando usted sea totalmente santo. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que la herencia de Dios es para los santos, y que la herencia se da por causa de la muerte. Cuando Jesús muere, dice Hebreos, entonces la herencia viene a los herederos. Y si nosotros hemos creído en la muerte de Cristo, entonces nosotros podemos recibir la herencia. No la vamos a recibir, la hemos recibido. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo, recibimos la herencia. Pero para poder recibir la herencia, esto tiene que ser revelado a nosotros. Y cuando entendemos nosotros la autoridad espiritual, es que Cristo tiene que ser revelado en nosotros, su muerte tiene que ser revelada en nosotros, su resurrección tiene que ser revelada en nosotros. Necesitamos que Jesús sea revelado en nuestras vidas para poder tener autoridad. ¿Cuáles son esas bendiciones? ¿Cuál es esa herencia que nosotros hemos recibido? Es como un vestido. Nosotros hemos sido vestidos de Cristo. Es como una armadura espiritual. No es que la vamos a tener, es que la tenemos. Porque si usted lee bien lo que acabamos de leer en el verso 18, dice: ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Eso, el miércoles estuvimos hablando un poquito de eso. No es lo mismo para que en. Son dos cosas diferentes. Aquí no dice que la herencia es para los santos. Yo tengo aquí un traje, tengo un vestido, tengo una armadura para el hermano Adán, pero yo lo tengo aquí, y ahí está el hermano Adán. Es para usted, hermano. Pero eso no es lo que dice Dios aquí. No dice que es para Adán. Dice está en Adán, está puesto en Adán, está puesto en Carmen, está puesto en Benny. Si nosotros no somos capaces de tener la revelación de lo que tenemos puesto, toda la armadura de Dios,
toda la armadura de Dios, para poder estar firmes, como lo vimos el viernes, para el día difícil. Porque cuando Dios es revelado en este tipo de autoridad, no podemos verlo desde la perspectiva que nos enseñan estos hermanos de la superfe, estos superapóstoles y este tipo de gente que nos vive hablando de un positivismo que no es lo que la Biblia dice. Cuando Pablo escribió esto, ¿dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba Pablo cuando estaba escribiéndole a los Efesios? En la cárcel, en la cárcel. Ahí estaba. Entonces él estaba hablando de las riquezas de su gloria, él estaba hablando de la autoridad y el poder en la cárcel. Porque es lo que tenemos que entender. Nosotros, la revelación que Dios nos está dando es de un poder que sobrepasa las circunstancias. No importa si estamos en el hospital, si estamos en la cárcel, no importa si no tenemos dinero, no importa si nos sentimos mal, no importa si hoy amanecí con dolor aquí o dolor allá, no importa cómo esté, yo puedo sentirme libre, lleno de poder, estoy en la presencia de Dios, no importa dónde esté, no importa la condición. Porque lo que nos han querido enseñar es que Dios nos tiene que tener en un buen lugar para poder estar bien, o sea, con mucho dinero, en una buena casa, con buen carro, con todo. Y si no, entonces no es Dios. Y no es así. Porque aquí el apóstol estaba en la cárcel. No importa el momento, no importa el escenario en el que estemos. Nosotros estamos viendo las cosas diferentes. Cuando este joven Esteban comienza a predicar el evangelio, se reúne un grupo de gente y comienza a apedrearlo. Fue un ministerio corto, fue su primera predicación y ahí murió. Pero él dice que cayó de rodillas y dice que abrió sus ojos y dice: veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y él no estaba ni sintiendo las piedras, estaba en otra cosa. Cuando Herodes lanzaba los leones y ponía a la gente, los cristianos, en las hogueras para que toda la gente lo viera, y hacían fiesta los demonios alrededor ahí en el Coliseo, y familias enteras con sus niños eran devorados por los leones y otros estaban siendo quemados. Lo que más molestaba a Herodes, cuenta la historia, es que todos morían cantando. Morían cantando. Y decía: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No podía comprender, pero Cristo estaba siendo revelado en esas vidas. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, el día siguiente le iban a cortar la cabeza. Y él, me imagino que tenía ese salmo que decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y pudo dormir esa noche. ¿Cómo es posible que a veces nosotros no podemos dormir por cualquier preocupación pequeña? No nos van a cortar la cabeza al día siguiente y no podemos dormir porque no podemos pagar la luz, porque no podemos pagar el agua, porque no podemos, no sé, por cosas pequeñas no podemos dormir. Pero este tipo de autoridad es algo diferente. Entonces, vean que dice el verso 18, que tenemos riquezas que están en nosotros y una esperanza que es un llamado que tenemos de gloria. Pero el verso 19 al 23 dice: y cuál la inmensurable, o como la que leímos, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Cuando dice esta inmensurable grandeza de su poder, o en la otra versión dice la supereminente grandeza de su poder, realmente el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Yo lo he dicho más de una vez, ¿verdad? No fue hecho en español ni en inglés, sino en griego. Y cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, la palabra que puso ahí en griego, donde dice la inmensurable grandeza de su poder, y dice: conforme a la operación del dominio de su fuerza. Cuando dice esta parte, el dominio de su fuerza,
que es el poder que ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos, la palabra que usa es energía. Es una energía. O sea que Dios tiene energía, es energético. No importa si nosotros estamos cansados, no importa si nosotros ya no tenemos la edad que teníamos cuando estábamos más jóvenes, no importa lo que pase, Dios es energía, energía. Dios quiere que tengamos energía, que seamos energéticos, que nos levantemos y tengamos todo el día energía, ¿verdad? Somos eléctricos. Dios siempre está poniendo una energía en nosotros. Amén. Entonces, dice que de acuerdo a esa operación de su fuerza, dice, Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en lugares celestiales. O sea, que esa fuerza poderosa, esa energía, no solo lo levantó de los muertos, sino que también fue la que lo hizo subir hasta el cielo y lo sentó a la diestra de Dios. Pero no solo eso, sino que lo puso por encima de todo principado. O sea, yo quiero que estemos claros y lo declaremos aquí en Arvin, que Jesús está sobre todos los principados que operan de demonios aquí, sobre todos los brujos. Ninguno de los brujos de esta ciudad, ningún demonio que opere en esta ciudad tiene más poder que Jesucristo. Están bajo sus pies. Están bajo sus pies. Y es algo que tenemos que declararles. Ellos tienen que saberlo, ¿verdad? Pero no solo eso, dice que está sobre todo poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino en esta época también, en la venidera, que es en la que estamos. Pero dice que sometió Dios bajo sus pies y lo puso por cabeza. Esto es lo más lindo para la iglesia, la cual es su cuerpo y es la plenitud. Hay una palabra griega ahí también que es predora. Es algo más que plenitud. Si lo tratamos de traducir correctamente, es algo que no le hace falta nada. Dice que a la iglesia no le hace falta nada, porque tenemos la presencia de Dios. Pero dice que todos los principados y los potestades están bajo los pies de Jesús. Pero dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Dónde están los pies en el cuerpo? Abajo. ¿Dónde están los demonios? ¿Debajo de quién? De los pies. Debajo de la iglesia. Por eso dice, hollarás serpientes y escorpiones y nada te podrá hacer daño. Tenemos muchas amenazas, hay muchas luchas espirituales, pero yo sé que Dios ha desatado una guerra en el cielo de esta ciudad y vamos a vencer. Entonces, la iglesia es la plenitud. Entonces, esto es algo que tiene que ser revelado a nosotros por el Espíritu Santo y entendemos que esa autoridad espiritual se activa cuando Cristo es revelado en nosotros, ¿verdad? Entonces, yo quisiera hoy compartirles 4 cosas, que es lo que hablamos el miércoles, que es lo que hemos estado orando el viernes, pero que hoy yo quiero concluir, ¿verdad?, con los niveles de autoridad. El primer nivel de autoridad que Dios nos ha dado es su muerte. En la muerte de Cristo nosotros somos revestidos de su gloria, revestidos de su presencia. Cuando Jesús muere en la cruz, Él lleva toda nuestra maldición, todos nuestros pecados, todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades. Él lleva todo. Dice que el castigo para que usted y yo tengamos paz hoy. El asunto es tener paz. Porque si yo no tengo paz, entonces ¿para qué murió Cristo? Porque el castigo para que yo tenga paz hoy, dice, fue sobre Él. Él llevó todo, toda mi ansiedad, toda mi angustia, toda mi desesperación. Por lo tanto, está el apóstol en la cárcel, sabiendo que no va a haber más libertad hasta el día de su muerte, escribiendo a toda su gente desde la cárcel,
Para mí las cartas más lindas son las cartas de la prisión. Es lo más bello que Pablo escribió. Y sé que ahí en la prisión él estaba con esa revelación poderosa. No importa dónde estemos. Lo más importante es que nosotros podamos entender que en la muerte de Jesucristo nosotros fuimos totalmente liberados y fuimos revestidos de su presencia. Que la muerte de Cristo nos da una total libertad y autoridad, ¿verdad? Y el segundo nivel es la autoridad de su resurrección. Así como nosotros recibimos la herencia en el momento en que Jesús muere. Y es una herencia porque no podemos ser herederos sin herencia. A veces hay personas que tienen una herencia y no la pueden disfrutar y quieren disfrutarla y no pueden. Hay algo que lo está impidiendo. Pero el derecho es suyo. Una vez que se declara que usted es heredero, usted necesita recibir eso, necesita tomarlo. Usted no puede ser un heredero sin herencia. Entonces usted tiene la autoridad de su muerte y la autoridad de su resurrección. Es un poder que operó en Cristo, que le levantó de los muertos, que lo hizo subir al cielo y lo declaró autoridad única y total sobre todo el universo. Y esa es una autoridad que nosotros también tenemos, la autoridad de su resurrección. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros. Por eso el domingo pasado hablamos de no convertir este templo de Dios en cueva de ladrones, porque este es el templo del Espíritu Santo, el poder más grande que hay sobre el universo. Y el tercer nivel de autoridad es la autoridad de la ascensión de Cristo. Si Jesús resucitó, estuvimos viendo, ¿verdad?, el miércoles, que después de que Jesús resucitó, se le presentó a varias personas y antes de irse, estaba frente a más de 500 personas y dice que fue tomado en el aire. Pero más adelante, en el libro de Apocalipsis, dice Juan que él estaba llorando, porque había un ángel que andaba por todo el cielo gritando: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, 7 sellos? Y dice, y no se halló, no se encontró a nadie, oiga, a nadie en todo el cielo. Hay millones y millones de ángeles más altos que usted y yo. Y dice que no se halló uno solo en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuera digno de abrir esos sellos, ni siquiera de ver el libro. No podían verlo, nadie podía ver ese libro. Y dice Juan, yo estaba llorando porque no había nadie que fuera digno de abrirlo y desatar los sellos. Y un anciano se me acercó y le dijo, no llores, mira lo que está entrando ahí. Y venía subiendo desde la tierra, ese poder que lo subió y entró. Dice, aquí el Cordero de Dios, el Rey, el León de Judá, que ha vencido. Él es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos. Y en ese libro están todos los juicios, pero también está el libro de la vida. Y Jesús es el único, no el pastor, no la iglesia huelmellana, ni la iglesia cual o la otra. Jesús es el único que puede escribir tu nombre en el libro de la vida. Y es el único que lo podía borrar. Por eso yo siento temor de Dios, temor de Jesús. Porque Él tiene en sus manos mi vida eterna. Él tiene el poder para escribir. Dios es bueno. Él nos ama. Él nos ama. Y él, en el momento que Él entró ante todos los millones y millones de ángeles, todos se quedaron callados porque iba entrando el único digno. Y después, ¿qué hace Jesús? Toma todo eso, todo lo que recibe, todo lo que tiene, y se lo da a la iglesia. Y a veces me pregunto, perdonen que lo diga, ¿para qué? Porque no somos capaces de ver eso. A veces tomamos la vida cristiana como
como una religión, como algo de todos los días, no como es, porque es algo eterno, es algo lleno de poder, lleno de vida. Si la gente supiera, si la gente que está allá afuera supiera lo que viene sobre la tierra, si esa gente estuviera clara de lo que va a pasar muy pronto, y de quién es Dios, que no es una iglesia, que no es un pastor, que no es un pastor débil, que no es un pastor que cae, que no es un pastor que hace o deshace, que no son cosas de hombres, que es algo maravilloso, no estarían haciendo lo que hacen. Y el cuarto nivel, la venida de Cristo. ¿Se acuerdan el miércoles? También hablamos de eso, pero desde la perspectiva de la obra de Cristo. Aquí estamos hablando de la autoridad. Es una autoridad que Él nos ha dado, que ha puesto sobre la iglesia. Y esta parte todavía no se ha cumplido y es lo que más anhela el corazón. Dice que toda la creación llora y gime. Toda la creación está gimiendo. ¿Por qué? Porque el mundo se está destruyendo. Porque ya este planeta está en agonía. Porque los días están contados. Y ahí seguimos. Dice, como en los días de Noé, comprando, vendiendo, casándose, dándose casamiento, haciéndose. O sea, como si nada fuera a pasar. Hasta que vino el día. Y el tiempo está cerca. Los días están contados. Y el Señor Jesús viene. Y hay una promesa. Dice que nosotros, los que estemos vivos, seremos levantados, transformados en el aire, y los que hayan muerto van a resucitar de entre los muertos y van a reinar con el Señor siempre. Pero yo les decía que lo que más me llama la atención de esto es que el domingo pasado decíamos, somos templo de Dios, hay que cuidar el templo de Dios. Dice que somos templo del Espíritu Santo y que Dios vive en nosotros. Pero Apocalipsis 22 dice, no había en ella templo. Y esa es la parte más hermosa de ese cuarto nivel. Porque dice, no había en ella templo, sino que Dios y el Cordero eran el templo. Entonces eso significa que si hoy Dios vive en mí y puedo experimentar su gloria en este cuerpo todo ya atrofiado a veces en muchas cosas, en aquel momento dice, vamos a vivir en Él. Él será el templo. Al revés. Imagínense lo que es vivir en Dios. Dios es eterno, inmenso, no tiene fin ni principio, y que usted viva y navegue en Él eternamente. Yo no lo puedo explicar con palabras, no me lo puedo imaginar. Solamente siento que es el Espíritu de Dios que revela algo que uno no puede explicar a nivel humano, pero que es algo maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para cambiar esta ciudad? Para poder hablarle a las personas, necesitamos conocer nuestra posición en Cristo. Es una posición de autoridad. Tenemos que hablarle a la gente. Tenemos que hablar con autoridad. Autoridad sobre los demonios, autoridad sobre la enfermedad. No importa si nos sentimos enfermos. No importa si algo nos duele, ¿verdad? Porque a todos nos duele algo. Pero lo más importante es que cuando nosotros oramos, Dios se manifiesta. Amén. ¿Cuál es la revelación que necesitamos tener de la persona de Jesucristo? Por favor, nosotros entendamos estos pasos que vamos a ver. Son algunos pasos que necesitamos para tener esa revelación de la persona de Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Porque a veces yo sé que todos queremos tener autoridad. ¿Usted quiere tener autoridad espiritual? Todos queremos tener autoridad espiritual. Pero tener autoridad espiritual requiere de pagar un precio. Pagar un precio. Dice, haya en ustedes esta manera de pensar que también hubo en Cristo Jesús.
O sea, yo tengo que pensar como Cristo para poder recibir esa revelación. Dice, existiendo en forma de Dios, Él no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿A qué está aferrado usted? Hay pastores que se aferran al púlpito, se aferran a la posición. ¿A qué nos aferramos? ¿A un puesto? ¿A un lugar? Dice, el que no se aferró a ser como Dios, sino que se despojó a sí mismo. Esa es la primera parte. Empezar a despojarnos de nosotros mismos. Tomar forma de siervo. Haciéndose semejante a los hombres, dice, y hallándose en la condición de hombre, no solo llegó a esa posición, sino que se humilló a sí mismo y se hizo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, haciéndose obediente para hacer inclusive las cosas que nadie quiere hacer. Hay cosas que nadie quiere hacer. Hay cosas que nadie quiere hacer en la iglesia. Creemos que todo lo que es servir a Dios es estar aquí, cantar y que la gente me vea. Pero limpiar un inodoro lleno de orines que dejaron, por ejemplo, el domingo pasado, ¿verdad? O venir y tirar la basura como lo hace mi hermano Tomás, o no sé, tantas cosas que a veces no se ven, pero es simplemente saber que estamos haciendo cosas que a veces no nos gustan. A veces Dios nos está mandando a hacer cosas que nos da miedo, porque no podemos, porque nos cuesta, porque tenemos limitaciones y nos da miedo. Yo siempre hablo, por ejemplo, hermano Benny tiene limitaciones y yo sé que hace un gran esfuerzo para llegar aquí, y muchos que no tienen esa limitación les da miedo llegar aquí y tienen que aceptarlo, y también cantan, pero les da miedo, pero él lucha y llega, y lucha contra sus miedos, lucha contra todo lo que está ahí. ¿Por qué? Porque él dice, yo quiero alabar al Señor. Y entonces, hermanos, desde ese punto de vista tenemos que ver cómo nos estamos humillando y qué tipo de obediencia estamos haciendo. ¿Por qué? Porque aquí está la clave. Dice que por todo esto que Jesús hizo, entonces vino un resultado. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios y el Padre, que Jesucristo es el Señor. Entonces, esto que hizo Jesús lo llevó a obtener toda autoridad espiritual. El asunto es que para el próximo mes vamos a hablar del modelo de Jesús. Yo no quiero seguir un modelo evangélico, yo no quiero seguir un modelo huendellano, yo quiero seguir un modelo, el modelo de Jesús. El modelo de Jesús, yo quiero ser como Jesús. ¿Cómo es Jesús? Entonces, si quiero ser como Jesús, este es el primer paso. Porque a veces creemos que ser como Jesús es predicar, es hacer esto, es hacer milagros, es esto, lo otro aquí. No, ser como Jesús es despojarme de mí mismo, tomar forma de sirviente, humillarme y obedecer. Y si yo hago eso, entonces voy a tener autoridad espiritual. Negarme a mí mismo, renunciar a hacer lo que yo quiero. Yo quiero hacer muchas cosas, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Es renunciar a mí, a mis propios deseos, a mis propias necesidades, negarme a mí mismo y humillarme. Es un acto voluntario, humillarse. Humillarse no es arrodillarse solamente. Humillarse es reconocer nuestra incapacidad, nuestra impotencia, reconocer delante de Dios. Y entonces, si yo me humillo,
entonces me voy a someter. Yo no puedo someterme, decir yo estoy sometido a Dios y yo no me he humillado. Primero me tengo que humillar. Y esa perrita se arrastraba hasta que yo la tocaba, sentía mi perdón, entonces cambiaba de actitud. Y esa perrita me enseñó lo que era la humillación y lo que es el sometimiento. Someterse totalmente es un estado personal. Es decir, a Dios, aquí estoy, lo que tú quieras. Y entonces es donde viene la obediencia. La obediencia es el resultado del sometimiento. Si yo me someto a Dios, voy a obedecer aún a cosas que Él me está mandando a hacer que yo no quiero. ¿Se acuerdan de Jonás? Es ir donde no quiero, hacer lo que no me agrada, pero el Señor me está diciendo, hazlo. Y entonces es donde viene ese resultado, la autoridad espiritual. La autoridad espiritual es el resultado de la obediencia. Si nosotros queremos tener autoridad espiritual, tenemos que obedecer al Señor. Cerremos nuestros ojos y dejemos que el Señor hoy haga que asimilemos esta palabra. Usted ha comido esta palabra. Ahora esa palabra está dentro de usted. Permita que el Espíritu Santo la pueda revelar, pueda digerir esa palabra en el Espíritu. Y entienda los pasos. ¿Qué es lo que el Señor quiere hoy? Empecemos por negarnos a nosotros mismos. Por decirle al Señor, quiero hacer lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Quiero que las cosas salgan como tú quieres que salgan y no como yo quiero que salgan. Y entonces, poder humillarnos y decir, tú haces, Señor, mejor las cosas de como yo las hago.